25 puntos. En este entorno saludamos a Julián Coca, responsable de renta variable en MCH Investment Strategies. Julián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Julián, tenemos nueva jornada negativa en Estados Unidos, también en Europa, en un día en el que teníamos nuevo dato de inflación sobre la mesa. Conocíamos ayer ese IPC en el 9,1% en tasa interanual y en este caso el IPP en tasa interanual sube en junio al 11,3%. Es el repunte, mayor repunte desde el 11,6% que fue la cifra récord que llegamos a tocar en el mes de marzo. Mientras tanto, Janet Yellen diciendo que esta inflación tan elevada es inaceptable, cuando era una de las que mantenía que teníamos una inflación transitoria. ¿Cómo estás viendo el entorno de mercado y sobre todo la reacción que estamos viendo bursátil? Pues es un entorno muy complicado, de mucha volatilidad todavía y que probablemente vaya a continuar así. No solamente por el dato de inflación, sino que además tenemos aquí en Europa dos frentes abiertos. El primero es qué va a pasar con ese gasoducto de Nord Stream el 21 de julio. Hoy conocíamos que esa turbina se espera que viene desde Canadá, pues se espera que sea enviada el 15 de julio. Y por otro lado, pues esa crisis de gobierno que ha surgido en Italia y que, que podemos tener hoy una dimisión de Draghi y por lo tanto unas elecciones anticipadas. El dato de inflación en Estados Unidos pues es sobre todo para la Fed preocupante en el sentido de que para ellos está mirando constantemente el dato intermensual y hemos visto cómo el dato de IPC Core continúa acelerando y eso pues es algo que da pie a esa subida al menos de 75 puntos básicos probablemente otra vez, como ya se ha puesto en precio en la reunión de finales de julio. Hay que destacar que durante el mes de junio hemos visto cómo el precio de las materias primas ha empezado a caer con mucha fuerza, provocado por ese miedo a una recesión global. Eso puede hacer que en los próximos meses se alivie bastante, sobre todo la headline, que es donde tenemos más efecto de los precios energéticos. Es algo que va a tardar, pero sí que es cierto que todavía no lo hemos visto en junio porque no daba tiempo, pero probablemente ya en la inflación de julio sí que podamos verlo. Eso quizás alivie un poco a los mercados, que además, pues hemos visto hoy, tanto ayer como hoy, que se está poniendo en precio los miedos a una recesión. Quizás, como decía Bank of America, en la segunda parte de este año ya esté Estados Unidos en recesión. Se invierte la curva en Estados Unidos al mismo tiempo que están esperando que se suban tipos en esta reunión y en las próximas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la Fed va a llegar a un momento donde donde esté la inflación, va a tener que bajar tipos. ¿Cuándo dice el mercado? Pues probablemente en febrero o marzo del próximo año. Y eso está generando dudas en un momento donde además empiezan la temporada de resultados, que hoy pues tenemos bancos en Estados Unidos que han salido algo peor de lo esperado. Por lo tanto, volatilidad y va a seguir estando ahí y durante bastante tiempo. Así que cautela, no tomar decisiones sin meditarlas muy bien, porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Si Putin no corta el gas, si Draghi no dimite, pues las cosas mejorarán aquí en Europa, y si vemos inflaciones un poquito más frías en Estados Unidos, pues el miedo a esa recesión también terminará desapareciendo. Citabas, por ejemplo, el caso de la incertidumbre que tenemos ahora mismo en Italia, donde podríamos estar en cualquier momento de la dimisión de Mario Draghi, el primer ministro actual, porque ya sabíamos que a eso de las 3 de la tarde se iba a producir un voto crucial, donde decía el aliado del partido del Movimiento 5 Estrellas, del gobierno de coalición, que no iba a votar, que iba a abstenerse, lo que pues Mario Draghi había calificado como un movimiento de, pues podríamos decir, distanciamiento de este partido del gobierno de coalición, y decía que en el caso de que eso se produjera, pues que él iba a dimitir. Finalmente se ha producido efectivamente, y lo que estamos viendo ahora mismo, según nos informan algunos medios italianos, es que Mario Draghi ya se ha ido al Palacio del Quirinale, donde está el presidente de la República de Italia, y podría anunciarle, tal y como se espera, que pues que quiere dimitir, básicamente. Lo que estamos viendo, por lo menos ahora mismo, en la prima de riesgo italiana, es que está subiendo y ahora mismo cotiza en los 222 puntos. Eso es ahora mismo el dato que tenemos, un dato
dato que cada vez se acerca más a esos 250 puntos del umbral del dolor del Banco Central Europeo. Y no sé si lo que estamos viendo hoy en Italia y lo que podría provocar también en la prima de riesgo, el hecho de que Mario Draghi acabe dimitiendo, podría también hacer que el Banco Central Europeo se ponga un poco las pilas con ese mecanismo antifragmentación la semana que viene en la reunión. Aquí hay un matiz, y es que el sistema que está desarrollando el Banco Central Europeo es para evitar la fragmentación de los spreads de periferia por la subida de tipos. Esto quiere decir que si se produce una crisis interna en un país, que en este caso es Italia, donde tienes unas elecciones adelantadas, donde no tienes una ingobernabilidad, es complicado que el BCE salga a controlar ese spread, porque precisamente una de las razones o uno de las cuestiones que se están viendo es qué condicionalidad hay que ponerle para entrar en el programa. Y una de ellas, pues probablemente será que lleves a cabo unos planes fiscales creíbles, que entres dentro de la senda del crecimiento, que reduzcas tu deuda, y todo eso con un país que no va a estar gobernado por Draghi o que entre en un partido que no es europeísta o que quiere saltarse un poco en las normas de déficit, pues eso automáticamente quedaría fuera del programa. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, vamos a ver qué sucede. Mattarella, o lo que surgía en prensa también esta mañana, es que Mattarella podría pedirle a Draghi que se quedara, que hiciera una ronda de consultas con todos los partidos de la coalición para ver si hay mayoría. De hecho, la votación ha salido o sale con mayoría precisamente porque uno de los ministros de 5 estrellas que se ha ido del partido se ha llevado varios diputados. El partido de 5 estrellas está desgajándose. Incluso dentro de la coalición, pues nadie quiere en realidad ir a unas elecciones anticipadas en una situación de miedo a una recesión, inflación muy alta y que lo que tienes que es luchar todos juntos para que el país salga hacia adelante. Entonces, como digo, pues Mattarella le puede pedir a Draghi que haga esa ronda, en esa ronda de consultas ver que tiene mayoría absoluta y que todos ellos convenzan para que este gobierno tecnócrata continúe haciendo las cosas como las ha estado haciendo hasta ahora. Y de esa forma también conseguir que, aunque el spread esté más alto, pues que tengas al Banco Central Europeo por detrás apoyando. Pero como digo, eso siempre y cuando tengas un gobierno que garantice que vas a llevar a cabo las políticas de condicionalidad que te van a exigir desde el BCE. Julián, esta crisis en el gobierno italiano puede ser una nueva presión a la baja para el euro. Acabamos de contar hace un ratito que volvíamos a ver cómo perdía el euro-dólar esa paridad. Ahora mismo un euro se está intercambiando a algo más de 99 centavos de dólar. Vemos un euro debilitado. En general, en el índice euro lo estamos viendo frente a otras divisas, y en el índice dólar también vemos esa fortaleza de la divisa estadounidense, no solo frente al euro. Pero ahora mismo el panorama respecto al euro, esto podría añadir todavía más presión. ¿Cómo estás viendo la evolución de nuestra divisa? Pues claramente hay mucha presión a la baja. Hay que tener en cuenta que hay dos factores importantes. Uno es que el dólar está muy fuerte, no solamente contra el euro, sino contra el resto de divisas. De hecho, hoy el índice del dólar, que es el tipo de efectivo contra sus principales clientes o comerciales, pues marcaba máximos. Y la otra es que el euro, en un entorno de miedo a una recesión en Europa, unido a la crisis, pues se está viendo también con cierta debilidad. Es cierto que con el BCE subiendo tipos, que los va a subir, porque de hecho la inflación aquí en Europa va a seguir estando más alta y puede que más alta que en Estados Unidos en los próximos meses, pues el euro debería de apreciarse algo contra el dólar. Pero sigue teniendo esa presión y es muy difícil quitarla por el momento. No me atrevo a decir hasta dónde va a llegar. Por ahora, a nivel técnico, es tendencia bajista con un canal que estamos en la parte baja, y por fundamentales, lo único que es que por fundamentales pues debería estar más cerca de 1,10
que de la paridad, incluso 1,15. Esperemos que los fundamentales ganen en el medio plazo. En el corto va a seguir teniendo ruido. Indudablemente, con el euro por debajo de la paridad contra el dólar, le mete mucha presión al BCE. Y la inflación, como digo, va a estar más alta. Esto va a provocar que sigamos teniendo inflaciones altas y que el BCE probablemente tenga que actuar de alguna forma más drástica para atajar esa inflación. O subir más tipos o decir de forma más tácita que el tipo de cambio no está contento donde está ahora mismo. No intervenir, porque ya sabemos que el BCE no puede intervenir sobre la divisa, pero sí que puede hacer algo para actuar sobre la divisa de forma algo más importante, como puede ser quizás manejando el balance que tiene ahora mismo en el BCE. Bueno, pues veremos si la semana que viene, el jueves, Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, lo tiene en cuenta lo que está sucediendo en el eurodólar, o a ver también qué pistas o qué mensajes nos da al respecto. También, Julián, antes de irte, te quería preguntar por los bancos de Wall Street que han publicado hoy resultados, JP Morgan y Morgan Stanley. En ambos casos no han cumplido con las expectativas, con las previsiones del consenso del mercado. Ambos han reducido sus beneficios, en el caso de JP Morgan un 28%, en el caso de Morgan Stanley en torno a un 30%, y te quería pedir una valoración de estas cuentas. Unas cuentas que, bueno, en el caso, por ejemplo, de JP Morgan, citan evidentemente el caso del peligro de que haya recesión y de que impacte en las cuentas del banco también respecto a los impagos que puedan producirse para los clientes. Sí, yo diría dos cosas. La primera es que los dos resultados se ven afectados por la banca de inversión, en el caso de Morgan Stanley, y del negocio de fixed income, del trading de renta fija en el caso de JP. Esos, pues han presentado peor, han salido peor los resultados. La parte de banca más tradicional, de créditos, de hipotecas, de depósitos, la parte de JP, por ejemplo, ha ido muy bien. Es cierto que el negocio hipotecario pues te ha caído respecto al año anterior, pero porque tienes unas hipotecas mucho más altas y eso ha provocado que el mercado inmobiliario tenga un cierto frenazo, que es parte de lo que buscaba la FED para contener esa subida de los precios. Más allá de eso, pues hemos visto cómo el consumidor americano sigue fuerte, en palabras de JP Morgan, cómo han crecido el consumo de tarjetas un 15%, el crédito también un 16%, es decir, que el consumidor está tirando de crédito para consumir también, pero no da señales tampoco de un gran susto. Lo que está haciendo JP sobre todo es empezar a apartar dinero por si acaso las cosas se complican. Lo que más ha defraudado de los resultados de JP quizás haya sido esa suspensión de la recompra de acciones. Es la gran sorpresa, en parte, porque lo que ha hecho es ver unos resultados de stress test que han salido peor de lo que se esperaba, y por lo tanto dice que si la Fed dentro de 6 meses me va a exigir tener un core capital por encima del 12%, de hecho creo que es 12,5% de aquí a enero, febrero del próximo año, bueno, pues yo tengo que hacerlo de la mejor forma posible. ¿Cómo es? Pues lo primero es cancelar la recompra de acciones para generar más balance, y eso es lo que están haciendo. No hay que verlo como una cosa súper negativa, pero sí que hay muchos inversores que estaban buscando rentabilidad y la forma de crear valor, y es a través de la recompra de acciones, que es lo que han estado haciendo muchas empresas en los últimos años. Te lo cancelan, pues es un punto negativo. Sí que hay miedo a una recesión y, como digo, pues haces y sorprende que tengas esas provisiones en caso de que se produzca una fuerte recesión. Pero más allá de eso, el conjunto de los resultados tampoco ha sido tan negativo como para lo que estamos viendo en las caídas. No es, obviamente, unos muy buenos resultados, pero muestran que la fiesta, por decirlo de alguna manera, se está acabando en el sector financiero, sobre todo en la parte de banca de inversión. Julián Coca, como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Un abrazo.